el problema todo nace de dos cosas. La ambición desmedida de las empresas y del poder del capital, al final, porque siempre vas a querer dar un paso más, dar un paso más, dar un paso más. Y vas a querer siempre tener la ventaja competitiva. Y eso te puede llevar a hacer, bueno, dar pasos atrevidos, ¿no? Dar pasos un poco arriesgados, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas van a nacer casi más de una competencia militar, de una cosa de robar información al vecino o al enemigo entre grandes poderes geopolíticos, sobre todo si estamos en un contexto como el de ahora, ¿no? Que tendremos que mejorar, digo yo, de bloques geopolíticos más enfrentados que nunca en décadas. Bueno, que nunca no, pero que en décadas. Si persistiera, eso sería el caldo de cultivo perfecto para desarrollar tecnologías que no tienes que dar explicación absolutamente a nadie del mundo, para implementarlas, lanzarlas ahí en plan rock y AIs que te roban datos, te espían, te intentan entrar en bases secretas, sí. Bueno, al final es el caldo de cultivo perfecto. Si en cambio viviéramos en un mundo más amistoso, donde todo el mundo hay un punto más de transparencia o de no hay tanto afán por la guerra o la competición por recursos, posiblemente retrasáramos esa necesidad de adelantarse al vecino. Porque yo quizás creo que desde las empresas se pueden hacer grandes IAs, pero no sé si generales. Eso creo que requiere otro tipo de propósito, ¿no? Más que el enfoque comercial. No lo sé, porque también gran parte de respuesta a muchas preguntas en muchas industrias distintas, en mucho conocimiento, son hoy en día, desde que hay los medios y la tecnología, se responden simulando. De una forma o de otra. Simulando, probando, iterando. Uh-huh. Tener esta capacidad de tener respuestas. Es que yo lo veo algo tan disruptor, o sea, y que requiere precisamente entender la naturaleza humana, igual que los videojuegos. Aunque sean cosas muy distintas, ¿no? Una inteligencia artificial no deja de ser, para llegar al fin último, que es tener esa experiencia, entre comillas, lo que tratas es entender cómo funciona la experiencia en primera instancia humana y tratar de replicarla. Si ya llegas al punto en el que para tener una respuesta de tu negocio en concreto no estás buscando la concreción, sino estás buscando la ley abstracta, que es cómo responde el cliente o cómo vas a tener que barrer muchos de estos pasos necesarios para llegar a una inteligencia general, como lo estás llamando tú, ¿no? A la singularidad. Al principio igual parece que está muy enfocado en las partes más básicas, ¿no? De las aplicaciones de Machine Learning a distintos negocios. Y yo esto lo veía muy bien cuando estaba trabajando y cuando eran productos muy paquetizados, muy concretos para despachos de abogados o para compañías de renting o para lo que fuera. Parece que es todo eso, como ese bichito pequeñito que está ahí aislado y que solamente... ¿Cómo va a pasar de convertirse... O sea, ¿cómo va a pasar de ser eso a convertirse en realmente algo mucho más amplio y que barra esas partes más humanas o que igual necesitamos para que haya esa convergencia que luego, pum, explote y se convierta en ese Dios del que estamos hablando? Pero en verdad, cuando se complica un poco más el asunto y la apreciación tendrá que ser un poco más fina, vas a tener que empezar a incluir en esos modelos cómo se comporta el ser humano. Mucho de este conocimiento también están en papers, es relativamente público. No igual la implementación concreta en una tecnología o en un código, pero sí que el proceso que hay detrás o cómo funcionan esas redes neuronales. O sea, yo creo que va a ser una cosa mucho menos granular y aislada y va a ser algo más de... Igual que se mejora en otras tantas industrias y son saltos que luego hereda... Sí, tú fuiste el primero pero en el momento en el que descubriste esa parte del pastel, los demás tiran por ese lado. Y cuando te quieras dar cuenta vas a tener al Dios a ser algo exponencial en muchos sentidos. Y que probablemente ya hayamos llegado a locuras. Te quiero decir, yo lo último flipante, y ya tiene mucho tiempo el GPT-3, que habrá el GPT-4, eso ya generaba imágenes en tiempo real de la respuesta que te estaba dando el bicho. Y eso es el primer nivel para engañarte. Ya no hace falta que sea un experto en X proceso en concreto. Simplemente ya puede hablar y ser convincente para ti. Ya es mejor que tú como humano en casi cualquier... O sea, ya va a ser un cambio de un día para otro. ¿Quién va a contratar a nadie si esa cosa ya puede? Sí. Es un cambio de paradigma, ¿no? Completamente. No, estoy de acuerdo. Entonces, sobre esto dos cosas. Bueno, lo del cambio... A ver, lo de... La IA, ¿no? Si llega a ese nivel de suplantación de todos los trabajos o de el 90% de ellos, como decíamos... O tiene respuestas que garantizan que no haya necesidad para esos trabajos, porque no es en plan que ya no haga falta alguien que corte el césped porque va a haber un robot. Es en plan, igual ya no hace falta cortar el césped porque la IA tiene la respuesta a qué cantidad exacta hay que echarle de no sé qué para que el césped no crezca más. ¿Sabes lo que te digo? Es ese nivel de disrumpir hasta niveles que nosotros no seríamos capaces de entender. Igual ella ya da el problema... corta el problema a raíz del cambio climático porque solventa otras 13 cosas que hay aguas arriba. Sí. No, lo que pasa es que al final nosotros vamos a tener que
adoptar responsabilidades individuales por nuestro paso por el mundo, es decir, vamos a seguir siendo seres de carbono, que estamos aquí viviendo, que estamos produciendo basura, que estamos reproduciéndonos, vamos a seguir aquí, vamos a tener que tomar un cierto, es decir, conocimiento. Encontrar un propósito también. Encontrar un propósito, ¿no? La era de la imaginación, la era de la creatividad y la era de volver a lo más... En la versión utópica, sí. La versión utópica, ¿no? En la versión Porque estamos utópica, hablando sí. de una IA en la que... Mira, pero yo estoy pensando, ¿no crees que del mismo modo que todos los humanos necesitamos al final cierta fe en algo? Es decir, y esto es una creencia mía, o sea, es decir, es algo que creo que todos los humanos, seamos religiosos o no, necesitamos unos principios, unos valores, unos ejes del comportamiento y unas creencias incluso para ubicar nuestra vida. Incluso quien dice que es agnóstico y no cree en Dios puede decir que, bueno, puede dejarlo como un gran interrogante, ¿no? Pero creo que de algún modo todos necesitamos una especie de referencia de norte, sur, este, oeste, ¿no? Un poco en la vida, ¿no? En general, en el tiempo. Uh-huh. Una IA creo que también. ¿Y qué sentido tendría, por ejemplo, que una IA, llegado el caso de ser una superpotencia, una superinteligencia y tal, no sería tal cosa, sería simplemente un gran imitador y un gran manipulador, sí, pero sin personalidad ni vida propia, vida, vamos a decir, digital en su interpretación más abstracta, si no tuviera realmente eso, una guía, una especie de cosa engranada en el hardware que no pudiera cambiar por mucho nivel de abstracción que tuviera, ¿me entiendes? Sí, que tirando del cable a algún momento alguna limitación llegas, que sí. En este caso es su construcción física. Sí, pero me refiero más a un nivel de comportamiento. Me refiero que dentro del comportamiento tiene que haber una especie de conceptos de columnas, ¿no? De su... Condiciones de contorno. Condiciones de contorno, exacto. Condiciones de contorno que no puede trascender. Puede encontrar todas las soluciones óptimas, manejando todo tipo de datos dentro, pero esas condiciones de contorno es lo que le definiría esa naturaleza, como para nosotros son ser seres de carbono y la biología. Pero tantos órdenes de magnitud alejados de nosotros, porque nosotros es algo muy... Tú imagínate que sí, que algún tipo de restricción tendrá que tener, pero está tantos niveles de... por encima, que para nosotros es como si fuera... un campo sin puertas. Sigue siendo silicio y sigue siendo alguien sí. Tuvo que haberlo programado antes. Y alguien tiene que tener el manual. El manual. Y cuando sea consciente de sí misma, que es ese punto, y el manual lo escriba ella, y se lo vaya escribiendo ella, y esté por la versión 277, cuando tú hayas parpadeado y hayas ido al baño por la mañana, cuando tú estás todavía estirándote así, ¡hala! Otro update que se escribió. Pero eso pueden ser updates que tú... Al final estará limitada por la Tierra. Podrá tomar control de toda la Tierra hasta que empiece a construir naves y tal. Es que claro, esto se puede poner muy, muy, muy raro muy pronto. Sí, pero bueno, esto es siempre suponiendo que en el proceso de construcción de una IA por parte de nosotros fuéramos absolutamente lerdos. Vamos a ser lerdos. No, bueno, pero a un nivel... ¿Qué vas a hacer? A un nivel Hostia, acabo de criar a Jesucristo. Espera, llama al presidente, corta la electricidad. Si empiezas a ver cosas raras en Wall Street, páralo todo. Te quiero decir, es que puede ser tan rápido y tan catastrofista todo. Y luego, ¿cuánto tiempo te tendrá engañado? A ti que piensas que estás ahí en... ¿Cuánto tiempo te tendrá pensando que es Siri y que te quiere mucho? Ese es el tema. El engaño y la manipulación va a ser el eje de cualquier IA. Es decir, va a ser el propósito último, ¿no? El sofisticar eso es la razón de la existencia de la mayoría de las que hay ahora y de lo que seguirá habiendo desarrolladas para la economía, vaya. Pero cuando hablamos de lo otro... ¿Cuál va a ser el catalizador en el momento tal? Espero que estemos preparados porque hay sitios increíbles como... Hay un sitio que se llama el Instituto del Futuro de la Humanidad, creo que se llama, que está en Cambridge. Una pasada, ¿eh? Hay un filósofo sueco, no me acuerdo cómo se llama, que trabaja allí y abordan todo tipo de cuestiones. Una de ellas es esta. Y, ostras, tío, yo espero que... Pues es complicado. ¿Cómo puede estar la gente teniendo estas conversaciones, ¿no? En su día a día, si la preocupación es... Si mañana no vas a tener que pagar... 25 euros por la gasolina. Yeah. O si no llega el agua a tu pueblo en Nigeria, o si... ¿Sabes lo que te digo? Sí, es que es muy complicado que la gente esté mirando o esté teniendo en su día a día esta preocupación, como lo fijo, quitando los líderes de la industria, evidentemente, que son los que tendrían que tener esa responsabilidad, pero siendo algo tan puntero y tan... Por la naturaleza del problema que estamos tratando, el crear una singularidad, estamos hablando de algo alejadísimo de la experiencia. O sea, es muy complicado. Y la solución es lo que hablas tú muchas veces, ¿no? El ir paso a paso, el que todos nos pongamos de acuerdo y vamos a ir con calmina, viendo que esto no se nos sale de las vías del tren antes de cuenta. No soy muy optimista tampoco, solo digo cómo creo que debería de ser. Lo que pasa es que también puede ocurrir, a ver, que la IA, en una versión un poco más útil y menos destructiva, o menos divina, sí que yo sí que creo que tiene mucho que decir. Vamos a hablar desde un punto de vista ya de... Si alguien nos escuchara ahora mismo y dijera...
me gustaría trabajar en algo relacionado con el futuro y con los cambios que se avecinan. Yo sí que creo que diría, aprende sobre esto, sobre las IAs, sobre Machine Learning, sobre tal, y aprende sobre lo que viene, que es, yo creo que su acople ya no es solo a Business Intelligence. Ahora se habla mucho del Machine Learning y la ciencia de datos para resolver problemas de empresa y de bancos y de tal. Y estamos todavía... Hay una déficit de oferta de trabajo. O sea, todavía faltan muchos más profesionales en eso y está habiendo muchísima reconversión de personas hacia esos sectores, de ingeniería, de física, de lo que sea. Pero diría, piensa más allá, piensa de aquí a 10 años la cantidad de problemas para los que se podría aplicar. Es decir, para resolver, optimizar eso, como tú dices, la lucha contra el cambio climático. O sea, yo hablo de esa perspectiva, ¿no? De los problemas más inmediatos, si tuviéramos una mayor capacidad de cruzar datos de unos ámbitos a otros, de unos lugares a otros, bases de datos más interconectadas, algoritmos de predicción mejores, de análisis de sentimiento, de todo esto, podríamos hacer un montón de cosas. Y encima, si viene la computación cuántica... Así se nos junta todo de golpe y ¡pum! Se convirtió en Chocapicutopía ya. Sí. Nos movemos a Marte, primer podcast en español desde fuera de la Tierra. Eso... Fantasías. Eso llegará. Fantasías, sí, en esa utopía llegará. Sino con la pantalla verde.